Si crees que los piratas fueron simples ladrones con patas de palo, es porque has leído la historia escrita por los mismos reyes que temblaban al escuchar sus nombres. Lo que nunca te contaron es que hubo barcos tan peligrosos que ni la Inquisición se atrevió a mencionarlos en sus registros. Hoy vas a escuchar sobre naves que olían más a tumba que a madera, capitanes que reían mientras cortaban gargantas y tesoros malditos que hicieron arrodillarse a imperios enteros. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que en esos barcos, con peste y moscas sobre cadáveres, había más libertad que en los palacios dorados de Europa. Aunque claro, libertad significa ron en vez de agua y cuchillos en vez de cucharas. Si tienes el valor de seguir escuchando lo que nunca debiste saber, suscríbete ahora, porque lo que viene no perdona a los curiosos. El océano en el siglo XVII y XVIII no era azul ni romántico como lo pintan las postales. Era negro, como el hollín de los cañones. Olía a sudor, a pescado podrido, a sangre que nunca terminaba de lavarse de la cubierta. Ser pirata no era disfrazarse con sombreros divertidos. Era dormir abrazado a un cuchillo, porque tu mejor amigo podía intentar degollarte por un trozo de pan duro. Era navegar en barcos que crujían como ataúdes a punto de romperse. Y aún así, aquellos hombres encontraron en la piratería algo que nadie les ofrecía en tierra: libertad. Esa palabra que los reyes, papas e inquisidores pronunciaban pero jamás concedían. La filosofía pirata era simple y brutal. Mejor vivir un año como rey en cubierta que 40 como esclavo en tierra. Primer barco, La Guaida, Bellamy. Velocidad asesina y tragedia de tormenta. La Guaida no fue un monstruo de cañones ni una fortaleza marina de hierro y madera. No, era algo más peligroso. Era rápido, tan rápido que los marineros decían que al desplegar velas, el barco no parecía moverse, parecía desaparecer. Las velas, negras y tensas, se extendían como alas de cuervo en mitad de la noche, y cuando el viento las llenaba, daba la impresión de que la mismísima muerte se cernía sobre las aguas. Al mando estaba Bellamy, un corsario español convertido en pirata por pura rabia. Un hombre que había servido al rey, que había cazado a otros piratas en nombre de la corona. Pero había algo que la lealtad no podía callar: la injusticia del reparto. Bellamy arriesgaba la vida de sus hombres en cada saqueo, y al final, el botín terminaba en los cofres del monarca, mientras sus tripulantes apenas recibían sobras de pan duro y promesas vacías. Se cansó de besar el anillo de un rey lejano, mientras sus hombres morían de hambre y fiebre encubierta. Se cansó de jugar a perro fiel. Y cuando un perro fiel muerde, no hay cadena que lo detenga. Así nació la traición, y con ella, un barco maldito. La Guaida se convirtió en un fantasma marino. No atacaba de frente como los pesados galeones de guerra. Se deslizaba por los costados, caía como un cuchillo sobre la garganta de todo navío que osara cruzar el Caribe. Los marineros decían que era como si el barco apareciera de la nada, como si el viento mismo conspirara a favor de Bellamy. Pero la fama de la Guaida no se forjó solo con saqueos. Se forjó una noche, cuando atravesaron una tormenta que parecía desgarrar el mar en dos. Las olas eran montañas líquidas, negras y brillantes como cuchillas. El viento rugía con tanta furia que arrancaba mástiles como si fueran cerillas mojadas. Los hombres rezaban, blasfemaban y vomitaban al mismo tiempo. El agua salada mezclada con lágrimas y bilis les bajaba por la barba. Algunos, desesperados, trataban de atarse con cuerdas para no ser tragados por el mar. Y en medio del caos, Bellamy reía. Reía como un endemoniado, con la boca empapada de ron. Se apoyaba en el timón y gritaba por encima del estruendo: ¡que el diablo nos lleve si tiene el coraje de alcanzarnos! La tormenta no los mató, pero dejó cicatrices. Las velas rotas parecían alas desgarradas. La madera crujía como un ataúd que se resiste a cerrarse, y los hombres juraban haber visto sombras en las olas. Figuras humanas, brazos extendidos, rostros descompuestos de ahogados que parecían querer arrastrarlos hacia abajo. Desde entonces, nadie volvió a ver a la Guaida como un simple barco veloz. Era algo más. Un barco perseguido no solo por corsarios o fragatas reales, sino por los muertos que dejó atrás. Humor de taberna.
Decían que Bellamy racionaba el ron con disciplina militar. Un barril para él, medio para la tripulación. Si eso no es justicia divina, ya me dirás qué lo es. Segundo barco, Adventure Galley, William Kidd. El cazador que se volvió presa. Si la Guaida era un fantasma marino, el Adventure Galley era un experimento de locura naval. No era un barco común, era híbrido. Velas y remos. Podía avanzar incluso contra el viento, lo que en aquellos tiempos era casi como decir que navegaba con brujería. Construido para un propósito muy claro: perseguir piratas. El Adventure Galley debía ser el látigo del imperio, el cazador que erradicaría a los criminales del mar. Y al mando estaba William Kidd, un hombre que comenzó como perro guardián del imperio británico, el encargado de cazar a los que desafiaban la ley en alta mar, un cazador con licencia real. Pero el mar es un espejo cruel, y a veces, cuando persigues monstruos demasiado tiempo, terminas convirtiéndote en uno. Al principio, Kidd cumplía con órdenes, respetaba reglas, mantenía disciplina, pero las tentaciones eran más grandes que cualquier sermón en Londres. El poder absoluto encubierta, la independencia de no recibir órdenes y el sabor del botín que se acumulaba en las bodegas ajenas. Un día, Kidd cruzó la línea. No hubo motín, no hubo tormenta. Hubo un barco demasiado jugoso para dejarlo pasar. El Ganj-i-Sawai, orgullo del imperio mogol. Un coloso cargado de tesoros, oro, plata, piedras preciosas. Un botín tan grande que podía comprar reinos enteros. El Adventure Galley atacó, cañones rugiendo como dragones encadenados. La cubierta del Ganj-i-Sawai se convirtió en un matadero, y en ese instante el cazador dejó de servir a un rey. Pasó a servir a la fortuna. Kidd mismo lo gritaba entre disparos y humo. Ya no sirvo a reyes, sirvo a la fortuna. El Adventure Galley pasó de ser el azote de los piratas a ser perseguido como el peor de ellos. El mundo entero se convirtió en cazador de William Kidd. El imperio británico, que lo había contratado, lo condenó. El barco, antaño invencible, comenzó a pudrirse desde dentro. La madera se llenó de gusanos. La tripulación se llenó de sospechas y traiciones. Las bodegas apestaban a peste, sudor y miedo. El Adventure Galley terminó varado como un animal enfermo, incapaz de seguir huyendo. Y Kidd terminó en la horca, un cazador colgado como si fuera la misma presa que tanto había perseguido. Humor ácido de juicio. Dicen que Kidd intentó convencer al tribunal de que todo fue un malentendido. Sí, claro. Como cuando, sin querer, te encuentras con el barco más rico del imperio mogol y lo confundes con una barca de pescadores. Tercer barco, Fancy, Henry Avery. La audacia que humilló al gran mogol el Fancy nació como un barco mercante inglés, diseñado para cargar mercancías aburridas, especias, telas, maderas, esas cosas que hacen ricos a los reyes y bostezar a los marineros. El Ganj-i-Sawai, orgullo del imperio mogol. Un coloso cargado de tesoros, oro, plata, piedras preciosas. Un botín tan grande que podía comprar reinos enteros. El Adventure Galley atacó, cañones rugiendo como dragones encadenados. La cubierta del Ganj-i-Sawai se convirtió en un matadero, y en ese instante el cazador dejó de servir a un rey. Pasó a servir a la fortuna. Kidd mismo lo gritaba entre disparos y humo. Ya no sirvo a reyes, sirvo a la fortuna. El Adventure Galley pasó de ser el azote de los piratas a ser perseguido como el peor de ellos. El mundo entero se convirtió en cazador de William Kidd. El imperio británico, que lo había contratado, lo condenó. El barco, antaño invencible, comenzó a pudrirse desde dentro. La madera se llenó de gusanos. La tripulación se llenó de sospechas y traiciones. Las bodegas apestaban a peste, sudor y miedo. El Adventure Galley terminó varado como un animal enfermo, incapaz de seguir huyendo. Y Kidd terminó en la horca, un cazador colgado como si fuera la misma presa que tanto había perseguido. Humor ácido de juicio. Dicen que Kidd intentó convencer al tribunal de que todo fue un malentendido. Sí, claro. Como cuando, sin querer, te encuentras con el barco más rico del imperio mogol y lo confundes con una barca de pescadores. Tercer barco, Fancy, Henry Avery.
La audacia que humilló al gran mogol el Fancy nació como un barco mercante inglés, diseñado para cargar mercancías aburridas, especias, telas, maderas, esas cosas que hacen ricos a los reyes y bostezar a los marineros. Pero en manos de Henry Avery se convirtió en un insulto flotante contra todos los imperios de la tierra. Avery no era un ladrón cualquiera, era un estratega, un jugador de ajedrez en un tablero de agua salada. Tenía hambre de infinito, de gloria que no cabe en los mapas, y para eso, el Fancy se volvió su pieza más peligrosa. El barco fue modificado hasta transformarse en un depredador del océano, ligero, ágil, con cañones afilados como colmillos de tiburón. Cada mástil parecía tensado con rabia, cada cuerda chirriaba como un látigo en manos de un verdugo. El Caribe ardía, el Océano Índico estaba lleno de rutas comerciales, y por ellas navegaba la joya del imperio mogol, la Ganj-i-Sawai, un monstruo flotante, con más de 80 cañones y cientos de soldados, una fortaleza marina, el orgullo del emperador Aurangzeb, uno de los hombres más poderosos del planeta. La lógica decía que ningún pirata en su sano juicio se atrevería a atacarla. Pero Avery no era un hombre cuerdo, era un hombre con la audacia tatuada en el alma. El Fancy persiguió a la Ganj-i-Sawai como un lobo tras un elefante. La batalla fue brutal. Cañones rugiendo como dragones encadenados, astillas volando como cuchillas, el humo de la pólvora ahogando los gritos. La cubierta de la Ganj-i-Sawai se convirtió en un matadero. Los soldados mogoles resistieron con disciplina, pero la ferocidad pirata era inhumana. Muchos marineros simplemente arrojaron sus armas al mar para salvar la vida. Otros murieron sin siquiera ver venir la bala de hierro que atravesó madera y hueso. El Ganj-i-Sawai ardió, y finalmente los sobrevivientes se rindieron. Lo que encontraron dentro era impensable: oro, plata, joyas, piedras preciosas, cofres que parecían no terminar nunca, un botín valorado en millones, el saqueo más grande jamás hecho por un pirata. Con un solo golpe, Avery ridiculizó a un imperio entero. El hombre más poderoso del mundo, el gran mogol, había sido humillado por un criminal del mar. La noticia recorrió el planeta como una cicatriz que no cerraba. Pero ningún tesoro viene gratis. El gran mogol, furioso, exigió justicia. Y no era un rey cualquiera reclamando. Era el emperador de un imperio inmenso, capaz de presionar a Inglaterra, Francia, España, a todos los grandes jugadores del tablero mundial. De pronto, el mundo entero se convirtió en cazador de Henry Avery. Carteles con su rostro colgaban en tabernas de 3 continentes. Reyes que normalmente ni se ponían de acuerdo para repartirse un pastel, ahora estaban unidos en un solo grito: ¡atrapen a Avery! El Fancy se desvaneció. Unos dicen que Avery escapó y murió rico, oculto en algún lugar secreto, con oro bajo la cama y sonriendo al recordar el golpe. Otros juran que acabó en la miseria, mendigando como un perro, burlado por el mismo destino que antes había humillado a un emperador. Lo único seguro es que el barco nunca volvió a verse. El Fancy se convirtió en leyenda, quizás porque era demasiado peligroso para quedar registrado en los libros de historia, y así, como un fantasma tragado por el mar, desapareció. Humor ácido de cubierta. Después del saqueo, cuentan que un pirata miró el montón de joyas y dijo: «Con esto podemos comprar toda Inglaterra». Y otro respondió: «¿Y para qué querríamos Inglaterra? Ahí ni ron decente tienen». Cuarto barco. Royal Fortune. Bartholomew Roberts. El reino de hierro en el mar Sea Avery fue audaz. Bartholomew Roberts fue disciplina pura. No era un simple pirata, era un rey del mar. Y al mando de su Royal Fortune, gobernaba con la frialdad de un general y el respeto de un emperador. El Royal Fortune no fue un solo barco, sino varios. Cada vez que uno caía, Roberts bautizaba a su nuevo navío con el mismo nombre, como si fuera una corona que pasaba de rey a rey. Juntos sumaron más de 400 saqueos, una cifra tan alta que ni los cronistas reales pudieron negarla. Los barcos de Roberts eran fortalezas flotantes, cañones alineados como dientes de tiburón, mástiles que parecían columnas de una catedral oscura. Pero lo que realmente lo distinguía era la disciplina.
Mientras otros capitanes gobernaban con miedo, Roberts gobernaba con reglas. Su tripulación era un ejército, hombres afeitados, ropas limpias, armas siempre engrasadas. Nada de esa caricatura de pirata borracho y sucio que venden las películas. En el Royal Fortune, un hombre podía morir por indisciplina antes que por un disparo enemigo. Roberts impuso un código estricto. Nada de juegos de azar, nada de exceso de ron, nada de peleas internas que pudieran debilitar a la tripulación. Decía, el orden hace libres a los hombres. El caos solo los convierte en esclavos de sus vicios. Era un pirata, sí, pero uno que entendió que la verdadera fuerza no estaba en el descontrol, sino en el orden. Paradójico, ¿no? Que el hombre más buscado por todos los reyes viviera con más reglas que muchos palacios reales. Cuarto barco. Royal Fortune. Bartholomew Roberts. El reino de hierro en el mar. Si Avery fue audaz, Bartholomew Roberts fue disciplina pura. No era un simple pirata, era un rey del mar. Y al mando de su Royal Fortune, gobernaba con la frialdad de un general y el respeto de un emperador. El Royal Fortune no fue un solo barco, sino varios. Cada vez que uno caía, Roberts bautizaba a su nuevo navío con el mismo nombre, como si fuera una corona que pasaba de rey a rey. Juntos, sumaron más de 400 saqueos, una cifra tan alta que ni los cronistas reales pudieron negarla. Los barcos de Roberts eran fortalezas flotantes, cañones alineados como dientes de tiburón, mástiles que parecían columnas de una catedral oscura, pero lo que realmente lo distinguía era la disciplina. Mientras otros capitanes gobernaban con miedo, Roberts gobernaba con reglas. Su tripulación era un ejército, hombres afeitados, ropas limpias, armas siempre engrasadas. Nada de esa caricatura de pirata borracho y sucio que venden las películas. En el Royal Fortune, un hombre podía morir por indisciplina antes que por un disparo enemigo. Roberts impuso un código estricto. Nada de juegos de azar, nada de exceso de ron, nada de peleas internas que pudieran debilitar a la tripulación. Decía, el orden hace libres a los hombres. El caos solo los convierte en esclavos de sus vicios. Era un pirata, sí, pero uno que entendió que la verdadera fuerza no estaba en el descontrol, sino en el orden. Paradójico, ¿no? Que el hombre más buscado por todos los reyes viviera con más reglas que muchos palacios reales. El Royal Fortune se enfrentó a la fragata británica Swallow. La batalla fue feroz, un duelo de titanes en mitad del mar. Roberts, vestido con su chaqueta carmesí, porque incluso para morir quería hacerlo con estilo, dirigía a sus hombres cuando una bala de mosquete lo atravesó. Su cuerpo cayó, pero su tripulación cumplió su última orden: hundirlo en el mar, para que su cadáver no terminara colgado como trofeo de los enemigos. Con su muerte, terminó una era. El Royal Fortune quedó como símbolo del pirata que no era bestia ni borracho, sino un rey caído con más gloria que muchos monarcas en tierra. Chiste de cubierta. Un marinero nuevo preguntó si podían jugar a los dados en su tiempo libre. La respuesta fue más rápida que un cañón cargado. Claro, puedes jugar, pero con tu alma cuando llegues al infierno. Quinto barco. Ranger, Charles Vane. La locura como timón. Si Roberts era disciplina y orden de hierro, Charles Vane era pura demencia. El Ranger fue el reflejo de su capitán. Un barco que nunca supo obedecer, ni siquiera al viento. Vane era temido no solo por sus enemigos, sino también por los suyos. No había brújula que pudiera predecir sus decisiones. Un día compartía ron con la tripulación, brindando como un hermano. Al día siguiente, colgaba a uno de ellos del mástil como advertencia. Su bandera no era un simple símbolo, era un presagio. Negra, con calaveras deformadas que parecían dibujadas por un loco que había visto el infierno demasiado de cerca. A Vane no lo guiaba el botín, lo guiaba el miedo que provocaba. Sus ataques no siempre eran los más grandes ni los más rentables, pero cuando el Ranger aparecía en el horizonte, los mercantes se rendían antes de que los cañones hablaran, porque todos sabían que Vane disfrutaba viendo sufrir a sus víctimas más que contando monedas. Los relatos dicen que a veces encadenaba a los prisioneros en cubierta durante las batallas, solo para obligar a los enemigos a disparar contra los suyos.
o que ordenaba incendiar barcos capturados con los marineros aún dentro, como si fuera un espectáculo privado. Pero el miedo no alimenta la lealtad, y en el mar, una tripulación sin lealtad es un cuchillo apuntando a la espalda del capitán. Finalmente, un motín lo derrocó. La tripulación eligió a otro líder y abandonó a Van en una isla desierta. Se dice que sobrevivió como un animal salvaje, comiendo lo que encontraba, hasta que logró escapar en un bote improvisado. Volvió a la piratería, pero nunca recuperó el Ranger. Sin su barco, ya no era un demonio, solo un hombre desquiciado. Fue capturado y ahorcado, maldiciendo hasta su último aliento. El Ranger se perdió en las sombras del mar. Un barco que enseñó una lección simple. La locura puede llevarte a la gloria, pero jamás te salva del patíbulo. Humor negro de la bodega. Decían que con Vane nunca sabías si te iba a invitar a brindar o a usar tu cráneo como jarra. Lo peor es que a veces hacía las dos cosas. Sexto barco, Golden Hind, Francis Drake, el pirata bendecido por la corona. El Golden Hind no fue solo un barco pirata, fue una burla viviente a la idea de justicia. La prueba de que a veces la diferencia entre héroe, nacional y criminal del mar depende únicamente de quién escribe la historia. Francis Drake navegaba con una licencia firmada por la mismísima Isabel I de Inglaterra. Con esa carta en el bolsillo, lo que para otros era piratería, para él era servicio a la corona. Robaba, saqueaba y hundía barcos españoles, y en vez de llamarlo ladrón, la reina lo llamaba Sir. El Golden Hind fue su estandarte, su teatro flotante desde donde humilló al imperio más poderoso del mundo, España. En 1577, el Golden Hind partió en una misión que cambiaría la historia: circunnavegar el planeta. No fue un viaje de exploración romántica como venden los libros de texto. Fue un asalto global. Cada puerto era un botín, cada bahía un escondite, cada amanecer un enemigo nuevo al que engañar o aplastar. Cuando el Golden Hind regresó cargado de tesoros españoles, la reina lo recibió como a un héroe. Lo nombró caballero en cubierta, frente a una nobleza que no sabía si aplaudirlo o temblar porque un pirata había sido bendecido con espada real. Era la primera vez que la piratería recibía bendición oficial. Los cronistas españoles lo llamaron el Dragón, un monstruo que robaba en nombre de Dios y de su reina, pero que dejaba tras de sí puertos arrasados, marineros ahorcados y fortunas desangradas. El Golden Hind ridiculizó a España en su momento de mayor poder, demostrando que incluso el imperio más temido podía ser saqueado con descaro. Decían que cuando Drake cenaba, brindaba con vino inglés, pero usaba copas robadas a los españoles. Eso sí es coherencia histórica. Séptimo barco, Queen Anne's Revenge, Barba Negra. El demonio con bandera negra. Y ahora llegamos al final, al barco que no era un navío, sino un monstruo, el Queen Anne's Revenge, comandado por el legendario Barba Negra. Originalmente era un barco francés, pero Edward Teach, alias Barba Negra, lo transformó en un altar de terror. Más de 40 cañones, cientos de tripulantes y velas negras ondeando como si fueran alas de murciélago sobre el infierno. Pero lo que hacía temblar no eran los cañones, era él. Barba Negra encendía mechas bajo su sombrero, de modo que su barba ardía en humo y chispas. Parecía un demonio salido del fuego del infierno, caminando encubierta entre la pólvora y los gritos. Cuando el Queen Anne's Revenge aparecía en el horizonte, muchos barcos se rendían sin disparar, porque nadie quería enfrentarse al diablo en persona. Barba Negra entendió algo que pocos generales aprendieron: el miedo paraliza más rápido que las cadenas. En 1718, el Queen Anne's Revenge encalló en Carolina del Norte. Barba Negra siguió sembrando terror, pero sin su barco era solo un hombre. Fue cazado en una batalla sangrienta, donde recibió tantas heridas que parecía imposible que siguiera de pie. Al final, cayó. Su cabeza cortada fue colgada en la proa del barco enemigo como trofeo. El Queen Anne's Revenge, sin su amo, se hundió en la arena y en la memoria. Hoy, los arqueólogos lo buscan como si fueran reliquias de un dios oscuro.
Chiste de cubierta. Decían que Barba Negra obligaba a sus hombres a pelear con pistolas y espadas durante las borracheras. Claro, así siempre ganaba. Él llevaba 6 pistolas y los demás apenas una. Míralos bien. 7 barcos, 7 maldiciones. Cada uno encarna un extremo del mar. La velocidad asesina de la Guaida, la disciplina férrea del Royal Fortune, la locura sin timón del Ranger, la gloria imperial del Golden Hind, el terror psicológico del Queen Anne's Revenge. Pero al final, todos compartieron lo mismo: hambre, sangre, peste, traición. La vida pirata no era romántica. Era cuchillos oxidados, ron adulterado y moscas sobre cadáveres. Y aún así, para aquellos hombres, era preferible a obedecer reyes y pagar diezmos. La filosofía era brutal y sencilla. Mejor vivir un año como rey en cubierta, que 40 como esclavo en tierra. Estos barcos no eran de madera, no eran solo mástiles, velas y cañones. Eran maldiciones flotantes, eran cementerios errantes que se deslizaban sobre aguas negras. Eran conjuros tallados en madera y hierro, escritos con sangre, sudor y pólvora. Cada cubierta fue un altar de sacrificio. Cada cañón, un dragón encadenado que vomitaba fuego. Cada bandera negra, una oración blasfema contra reyes y emperadores. Hoy no están en los museos. No los encontrarás en las vitrinas limpias donde la historia domesticada cuelga sus medallas. Estos barcos siguen vivos en la memoria de los que se atreven a pronunciar sus nombres prohibidos. Porque invocarlos es recordar que hubo un tiempo en que los hombres eligieron peste y cuchillo, antes que obediencia y cadenas. Y ahora te pregunto a ti, ¿habrías tenido el valor de embarcarte? ¿Habrías aceptado el ron rancio, la peste, el filo del cuchillo en tu cuello cada madrugada, solo por probar un sorbo de libertad? No respondas a la ligera, porque cada nombre que pronuncies aquí, aunque sea en esta pantalla, es un pacto con el mar. Y el mar escucha, siempre escucha.